Piali, Neno toca Lilical Tonac. Bueno, pues hoy hemos llegado a la octava casilla de la segunda trecena, la trecena C o Celot. Miren, yo me traje unas flores rosadas muy bonitas porque venimos del signo Xochitl y vamos a caer en el signo Zipacli. Aquí tengo un Zipacli. El signo Xochitl nos habló de transformarnos en semilla o fruto. Esa semilla o ese fruto va a revelar su grandeza en este plano, en este Tlalticpac. Pero ¿de dónde surge el Tlalticpac? De este Zipacli. Este gran monstruo de la tierra, algunos le llaman lagarto, otros pez lagarto, otros cocodrilo. A mí, de acuerdo a lo que he aprendido a través del mito, me gusta llamarlo así, monstruo de la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra monstruo alude a algo difícil de describir por la grandiosidad de su ser. Este Zipacli flotaba sobre las aguas primigenias cuando todo era silencio, oscuridad. Y dice el mito que Yayauquitezcatlipoca, el espejo de obsidiana, y Quetzalcóatl, convertidos en serpientes, entraron en las aguas primigenias. Uno agarró al Zipacli de la parte frontal y otro de la parte posterior, lo jalaron, lo desgarraron, hicieron dos planos, el plano celeste y el plano terrestre. Obviamente que este ser mitológico iba a buscar volver a unirse, por eso colocaron postes para que se sostuviera ese plano celeste. Y bueno, pues así surge una nueva, un nuevo numen que es la tierra Tlaltecuhtli. Así que este Zipacli es de verdad majestuoso. Y hoy viene acompañado, este primer signo que nos habla de lo tangible, viene acompañado del numeral 8, que nos va a hablar de lo intangible. Y el regente del Chicuey o del 8 es Tlaloc, el líquido celeste, que cuando se precipita es Quiahuitl y cuando corre sobre la tierra se nombra como su dualidad femenina, Chalchutlicue, la de la falda preciosa. ¿Y quién lo acompaña? ¿Qué ave? Pues el águila de obsidiana, el Izcuautli. Así que imagínense, si de por sí las águilas ya tienen una mirada profunda y una garra certera, esta que es de obsidiana, no, pues ya se la imaginaron, es grandiosa. Hoy tenemos la posibilidad de un nuevo comienzo con la fuerza de Tlaloc. Recuerden que Tlaloc fue el tercer sol cosmogónico, así que estamos en la oportunidad de poner toda la experiencia que hemos ganado en movimiento, de lograr el control de nuestra energía para ponernos en armonía, en equilibrio, para lograr nuestro propósito, para transformarnos como ese Zipacli en algo maravilloso. La tierra nos da mucho, pero ¿qué le devolvemos nosotros a la tierra? Claro que nuestro cuerpo a la hora de pasar al estado de muerte, pero ¿acaso cuidamos cada santuario que hay en ella? ¿Cuidamos los lagos, los mares? ¿No los contaminamos? Háganse esa pregunta. ¿Cómo cuidamos a la tierra si no cuidamos nuestro cuerpo? La tierra es reflejo de nuestro cuerpo. Y si nosotros sabemos cuidar nuestro cuerpo, obviamente que vamos a amar y cuidar y más aún transformar esta tierra maravillosa. Fíjense que Thelma Sullivan dice que Tlaloc, el nombre de Tlaloc viene de Tlalyo, que significa el que es encarnación de la tierra, el que está hecho de tierra, porque Tlali significa tierra. Entonces esta coordenada, Chicuey, Zipacli, está muy bien conectada desde cómo se nombran, pues tanto el numeral que tiene este señor Tlaloc, como nuestro signo. Además, el signo trae como regente a Tonacatecutli, que también es el gran principio, tanto femenino como masculino, porque Tecutli alude precisamente a lo grandioso, a lo que está
fuera del alcance de nuestra comprensión en su grandeza. Y yo se los quiero mostrar en esta lámina de trecena. Miren, aquí está. Él de la cintura para abajo está representando a su parte femenina, o sea, su dualidad femenina, el principio femenino. Está, si ustedes se dan cuenta, en posición de parir, pareciera una montaña que resguarda una gran vasija con maíz, tiene un cofre precioso y hacia arriba elementos de ritualidad y plumas de águila, aludiendo al principio masculino. Así que tenemos aquí una representación de ambos principios generadores de todo lo que existe en nuestro espacio-tiempo. Yo les quiero leer el conjuro que construí para esta coordenada y dice así. Bueno, pero antes les quiero decir que el rumbo es el del oriente, el del Tlahuiztlampa, por donde sale el sol, y que el color es el rojo. Por eso vengo de rojo con muchas flores de la coordenada anterior, porque represento también así a la tierra que está tonada, lista para parir y para engendrar grandes cosas, porque el señor de la noche es Tonatiuh. Así que vamos a decir, hoy yo mismo soy la flor polinizada que cerrando su corola genera la semilla, genera el fruto suculento y vivificante. Soy la fuerza, el ímpetu, el sueño lúcido en una semilla de realidad. Sí, yo soy Chicuey-Cipactli, el inicio, la fecundación, el sostenimiento. Para más información de este tonal, visítanos en YouTube. Somos Caltonac. Un placer compartir.